Voy a poner el micro para que Amarillo 114 Javi esté contento. Bienvenidos a la Calódica, este es The Colonies, el juego que os traemos hoy. Es un juego de Tim Fools, apenas no hay nada de él, es un autor novel, habitualmente digo, ¿este es el autor? Nada. Eso sí, el diseñador artístico es Clemens Franz, lo conocemos y aburridísimos de eterno. Por lo menos modificó el brazo izquierdo, que hasta ahora era un poquito más grande que el derecho. Es un juego de 1 a 4 jugadores, de 30 a 240 minutos, es decir, 4 horitas, a partir de 12 años, de 3,95 de dureza, es un euro rascando casi el duro, un 7,8 de media, de puntuación y una posición de 2651. Tanto la nota como la posición irán bajando poco a poco. Y las editoriales son la Mayfair Games y Lucas Spiele, que son las dos alemanas. ¿De qué va? Pues nos dice que somos un emperador, mejor dicho, está aburrido de tener pocos territorios y saca un edicto en la que promueve que se presenten personas como colonizadores. Esos colonizadores irán al extranjero, cogerán nuevas tierras y allí empezarán con apenas granjeros y pequeños almacenes, pues intentarán formar un imperio dentro de los imperios. Esas granjas se irán modificando, creciendo y aparecerán nuevos edificios y mejoras de esos edificios, incluso de los almacenes. Esto todo se puede jugar desde 1 a 4 eras, es decir, puedes jugar a una era o puedes jugar a la era empezar la era que quieras. Vamos a ver después cómo funciona. Dudas que hay en este juego. Tiene un modo de salvar el juego, el safe game, el típico de los juegos de PC, pues también lo tiene, a ver cómo funciona. Segundo, es un autor novel. Hay un par de editoriales, las dos editoriales que están detrás de él son editoriales bastante serias, y entonces es síndrome de calidad, a ver si realmente el juego funciona o no funciona. Tercero, cómo va, porque apenas hay vídeos de cómo va, o apenas he visto vídeos de cómo va, y solo son de movimiento, no hay teoría, solo es todo práctica. Si los mecanismos, también es otra de dudas que tengo, son novedosos, es decir, si es la panacea o simplemente son un conglomerado de mecánicas que pueden funcionar más o menos bien. Y por último, si será tan duro como aparece por lo menos con el tamaño de la caja. Vamos a ver cómo se juega y pues sacaremos las conclusiones como siempre al final del vídeo. Vamos a empezar con la preparación de la partida del Colonies. Es una preparación atípica porque tendremos que determinar en qué era vamos a empezar y cuántas eras vamos a jugar, porque ya dijimos que es un juego peculiar en la que podemos jugar desde una era solo hasta 4 eras juntas y podemos empezar entre cualquiera de las eras, desde la 1, la 2, la 3 y la 4. Y según el era que vamos a jugar o las eras que vamos a jugar, pues habrá edificios relacionados con esas eras. Por ejemplo, si yo juego en la inicial y en la era 1, pues tranquilamente podré utilizar estos edificios que ven como vienen con el símbolo de inicial. O si juego la era 1, pues podré jugar con el PAF. Pero en cambio, si no juego con la era 2, el teatro nunca lo podré mejorar. Incluso hay eras 4, por ejemplo, este almacén que tengo aquí, que es de era 2 y se mejoraba a... Este sería de era 2, y pues hay la versión mejorada que es la de era 4, pero si no vamos a jugar no se utiliza. Igual pasa con los bienes. Estos bienes que están aquí son de la 0 y la era inicial en la 1, y son como unos callos. Pero otros que tengo aquí, por ejemplo, el mineral, el carbón, el hierro y la ropa, son de eras 2 y 3. Este sería de era 2, estos son de 3, 3, 3, y si no vamos a jugar no lo vamos a utilizar. ¿Qué vamos a tener al principio? Si solo jugamos a la era 1, vamos a tener los setas de almacenaje, que son las iniciales, edificios relacionados con la era 1, que son la granja, la zona de caza y el PAF, y bienes que son la madera, las tablas, los ladrillos, la comida, la arcilla, las herramientas que los hay valor de 3 y 1, el dinero que lo hay de 1, 5 y 25, y nuestros granjeros y ciudadanos. Lo siguiente que haremos es barajar las colonias, se barajan al azar y se sacan 4. Estas 4 se van a colocar al lado del tablero, estas se descartan, se miran, que tenemos la colonia de turista, la industrial, la de comercio y la de envíos, y la vamos a dejar al lado del tablero, públicas, es decir, cada jugador puede echarle un vistazo cuando queramos. Aquí, si jugamos por ejemplo en la era 3, añadiremos otra carta de colonia. Si colocamos lo que vamos a hacer es colocar las embajadas correspondientes. Determinado tipo de embajada, colocamos una por jugador y por era. Por ejemplo, tenemos la embajada de comercio y la embajada de envíos, que está la del señor, la de envíos que está aquí. Entonces lo colocaríamos al lado de las cartas de colonias. Si jugamos con la era 3 y 4 tendremos la de embajador, Lord Embajador. Después tenemos las expansiones, hay expansiones para lo que sería la bodega.
Si utilizamos la versión de colonia industrial, altruista o almacenaje, que es una que tengo aquí, esta, el Storekeeper, tendremos que colocar una de estas losetas de 1 y 3 y 2 y 3, una por cada jugador y una por cada tipo de colonia. Es decir, tendríamos que poner una de estas y una de estas, una de 1, 3 y 2, 3 por cada jugador que haya en la partida. Si aún encima jugamos con la versión colonia de almacenaje, pues también tenemos que utilizar una por jugador de este tipo, una de 3. Si jugamos con la embajadores especiales, tendremos que utilizar estos 3 enemigos que tengo aquí. Por un lado tenemos el alquimista, que es este violeta, por otro lado tenemos el trabajador, que es este de color verde, y por otro lado tenemos este de color rosa, que es el altruista. Eso ya veremos cómo funciona. Y lo último que vamos a hacer es determinar el jugador inicial. Tenemos el jugador inicial porque tiene importancia de colocar las losetas, que es la segunda parte, que vamos a establecer el orden de turno. Cogemos las losetas iniciales. Si no vamos a jugar con la partida introductoria, que es la loseta 0 del Día del Trabajador, esta la descartamos. Y lo que vamos a hacer es colocar una loseta de mercado y a partir de ahí arrancaremos. La disposición es aleatoria, podemos colocar losetas como queramos, pero siempre tiene que tener unas normas. Empezando por jugador inicial y en sentido horario colocará una loseta. La primera loseta que tiene que coger, es decir, la cogerá de la parte de arriba, tiene que compartir 2 lados. Es decir, no puede colocar aquí, que solo compartiría un lado, tiene que colocarlo obligatoriamente en la primera, o aquí o aquí. Le tocaría el siguiente y tendría que seguir la misma norma. Puede colocarlo donde quiera, puede dejar huecos, si hay alguien deja huecos, puede enchufarle huecos, pero siempre con la idea de que compartan dos lados del hexágono para poder colocarlos. Da igual la orientación, puedes colocarlo así o así, simplemente que tienen que compartir 2 lados. Y con esto empezamos a establecer lo que sería el tablero inicial. Hay tableros predefinidos en el juego que implican más o menos dificultad, pero a las primeras partidas siempre es interesante explorar un poquito el juego y mirar las distintas alternativas que puede ofrecer. Pues estamos colocando losetas y cuando llegamos a la 12ª ya tenemos medio colocada la partida, porque falta la puntilla final, que es la colocación de la segunda loseta de mercado. Esta segunda loseta de mercado se coloca, solo es necesario que comparta un lado, y se coloca a una mínima distancia de 2 del mercado original. Como aquí hay 2, puede perfectamente colocarse aquí. Podemos colocarla aquí, aquí no, aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí no y aquí tampoco. Pero vamos a colocarlo aquí porque así se ve mejor en la cámara. Colocamos el tablero personal delante nuestra. Tenemos 2 opciones. Si solo vamos a jugar la era 1, vamos a utilizar este lado. Tenemos 3 espacios para colocar losetas de bodegas, que son estas que tenemos aquí. Eso también es igual que en la partida era 2. Pero la diferencia es que solo tenemos en la era 1 espacio para colocar 12 localizaciones. Y el resto es igual. Vamos a explicarlo aquí porque sea más fácil y sea más cosas. Aquí tenemos a partir de la era 2, tenemos el espacio para colocar distintas localizaciones. Ya dijimos que son 20 a partir de la era 2, incluso si a partir de la era 3, si actualizamos una mejora, podemos tener hasta 30 espacios, que es este bordillo de color más oscuro. Aquí vienen con las reglas de cómo funciona el juego. Aquí es la zona de herramientas. En la zona de herramientas vamos a empezar la partida con 6 herramientas, es decir, el sitio de los cachivaches que siempre tenía nuestro padre en el garaje. Aquí tenemos la zona de almacenaje básico, que empezaremos la partida con una combinación de arcillas y maderas, ya veremos cómo, la que queramos, pero podemos, por ejemplo, poner 3 maderas, pero yo en este caso voy a decidir colocar una arcilla y 2 maderas. Incluso puedes poner 3 arcillas, es decir, una combinación de maderas y arcillas. Y cada cajita corresponde a un espacio. Aquí tenemos en la zona del almacén, empezaremos la partida con una comida. Este es mi ayudante, el de color azul, naranja, y tenemos una carta de balance, que la utilizaremos a partir de la era 2. Así que no nos preocupemos por el momento de esa era. Empezaremos la partida con 2 granjeros o 2 granjas, que los colocamos, por ejemplo, aquí. Y estos granjeros o estas granjas tienen 2 granjeros, que son estos de color verde. Y con esto ya podemos empezar la partida. Aparte de la carta de balance que ya hemos visto, que ya explicaremos cómo funciona, antes de explicar cómo funciona el juego, vamos a hablar de las cartas que tenemos.
Tendremos cartas según la era que juguemos. Como dijimos, vamos a preparar la era 1, imaginemos que estamos en la era 1, vamos a tener cartas de mejora. Estas son estas cartas que tenemos aquí, convienen distintas mejoras con distintos costes, ya veremos cómo funciona, y están referidas a la era que estemos jugando. Esta es la era 1 de mejoras, la podemos poner al lado del tablero. Después tendremos unas cartas de mercado también relacionadas con la era que estemos jugando. Estas serían las cartas de mercado de la era 1. Y para empezar la partida le damos la vuelta a la primera carta. También explicaremos cómo funciona. Y la tercera carta que vamos a ver es la carta de ronda. Esta carta de ronda viene dividida en 5 años, es decir, cada era va a ser 5 años, y cada año se va a dividir en medio años. Medio año de verano y medio año de invierno. Y colocaremos el marcador de inicio en el 1. ¿Cómo funciona el juego? Pues tendremos, dependiendo de la cantidad de eras, jugaremos con unas distintas losetas, distintos edificios, y jugaremos una cantidad de fases. Pues cada era va a corresponder 5 años, y cada año 5 medio años. Y en cada medio año jugaremos 3 turnos. 3 turnos serán 3 movimientos, y en cada movimiento realizaremos una acción. Entonces esto sería medio año, un año. Medio año, otro año, así sucesivamente hasta acabar los 5 años. Y con esto acabaríamos una era. Si solo jugamos esa era, se acabaría el juego. Si jugáramos más eras, habría el mecanismo de cambiar de era y pasaríamos a la era siguiente y volveremos a jugar los 5 años, de cada año medio año y cada medio año 3 turnos. Lo primero que vamos a ver es el cambio de era. Imaginemos que jugamos a 2 eras, la era 1 y la 2, y llegamos al invierno del 5.º año. Entonces acaba la era 1 y tendríamos que proceder al cambio a la era 2. Sacaríamos la tarjeta de era 1 y pondríamos la tarjeta de era 2. Esta tarjeta de era 2, carta de era 2, nos da la información de todos los pasos que tenemos que realizar. Lo primero es añadir un tercer mercado, es decir, como acción especial añadimos un tercer mercado. Seguimos con las reglas habituales, tiene que estar pegado a un segmento de una loseta y tiene que estar a 2 distancias. Por ejemplo, lo podemos colocar ahí o lo vamos a colocar, por ejemplo, aquí. Cumple, está unido a un segmento con un mínimo y está a 2 de distancia. Ya hemos cumplido el primer requisito. El segundo es barajar las cartas de mercado. Solo nos queda esta, la retiramos y cogeríamos las de mercado de tipo 2. Son estas, las barajaríamos, partimos con 7, pero como solo hay 5 años, solo necesitamos 5. Pues cogemos estas 5, le damos la vuelta a la primera, que es el mercado del primer año, y estas 2 las retiraríamos. El tercer paso sería barajar las cartas actuales de mejoras. Estas las retiraríamos, si a algún jugador le quedan cartas de eras anteriores, las tiene en su mano y pondríamos las nuevas. Y el cuarto paso sería barajar las actuales localizaciones, que serían estas. Tenemos la del era 1, las retiramos y colocamos la de era 2 barajándolas. Y la última información que nos da la carta son los impuestos y el número de nivel de diplomacia. En este caso, máximo nivel de diplomacia sería 2 y los impuestos vienen indicados si dos jugadores coinciden en la misma, que se mueve a la localización donde está un jugador, tiene que pagarle un impuesto. Pues el impuesto viene marcado por la era. En este caso sería o una herramienta o una comida y un recurso de edificio. Ahora vamos a ver el supuesto de que acaba de año, pasamos de invierno del primer año a verano del segundo año. Lo primero que tenemos que hacer es retirar la carta de mercado correspondiente, va directamente a la caja y sacamos la nueva carta de mercado con las nuevas condiciones. El jugador inicial extraerá 3 losetas de localización y las pondrá públicas. Esta loseta de localización, el mismo jugador inicial las colocará en sus posiciones del tablero siempre al finalizar el año. Como vemos, el mecanismo es sencillo. En el primer año, el jugador inicial empezará a realizar 3 acciones. Si es el primer turno, es decir, si es el primer año, todos los jugadores empiezan en el mercado. Y ahí no se realiza acción. Empezaríamos a partir del mercado, empezaríamos a realizar los 3 turnos con sus correspondientes acciones. Un turno es un movimiento de un paso a una loseta adyacente. El rango de movimientos de 1. Con eras posteriores podemos aumentar, por ejemplo, la caseta de establo, podemos aumentar ese rango a 2 o incluso más. Pues esto sería un turno, realizaríamos esa acción, esto es el segundo turno, realizaríamos esa acción, y esto sería el tercer turno, realizaríamos esa acción. Y sería 3 turnos por jugador en medio año. Le tocaría al negro, pues realizaría su turno, otro turno, 3 turnos. En cada localización realizaría su acción. Y pasaríamos al invierno. Le tocaría al jugador inicial, un turno, 2 turnos y 3 turnos, y le tocaría al negro un turno, 2 turnos y 3 turnos. Y así pasaríamos al siguiente año. Así sucesivamente hasta llegar al 5.º año, que acabaría la era, o bien acabaría el juego, o tendríamos que coger una era nueva.
Como ya dijimos, estos ayudantes se mueven a regiones adyacentes dependiendo del tipo de rango que tengas. Al principio de la partida vamos a tener un rango de 1. Pero no solo moverse a esa localización, sino saber qué hace esa localización. Pues vamos a empezar por el mercado, que es la más recurrida. En el mercado, a la hora de cogerla, vamos a tener en cuenta la carta de mercado que hay en ese año. Esa acción de mercado nos provoca o nos dice que podemos realizar una de estas 3 acciones. Una venta, que nos indicará la cantidad de bienes que podemos vender y el dinero que vamos a conseguir. Daros cuenta que el objetivo del juego siempre es dinero. Después tendremos la segunda acción, que es de subsidio. Te dará una cantidad de bienes, en este caso te da una comida y una arcilla. Y la tercera te permite hacer una acción que será construcción, en este caso, que vendes una cantidad de utensilios y bienes y te dan una loseta de Hunting Lodge con un valor de 3. Pues eso es lo que tendremos que hacer una de esas 3. Si en vez de colocarnos en el mercado nos colocamos en una loseta de recursos, simplemente obtenemos el recurso que nos viene indicado en esa loseta. La loseta de recurso viene indicado con un pico y una pala. Tendríamos que coger 2 losetas y las pondríamos en nuestro almacén. Ya veremos las reglas de almacenaje. Otra de las losetas que podemos utilizar es esta que tenemos aquí, que es la de sostenimiento. Esta es lo que nos aparece en la era 2, que es de este tipo, o la era 1 que tenemos aquí. Esta es la que te permite o bien hacer un intercambio de comida por dinero o te permite coger directamente comida. Tienes que hacer una de esas 2. Y vienen indicadas con eso, con una cestita con una tela. Otras localizaciones que podemos colocarnos, de las 6 que hay, es la de construir, o edificio, o constructor, mejor dicho. En ahí nos dice que podemos construir la cantidad que queramos de edificios, pero siempre cada edificio que construyamos va a tener un coste, que así viene determinado aquí. Algunas vienen sin un límite, otras vienen con un límite determinado, como podría ser en la acción de mercado. Pero esto, por ejemplo, nos permite construir a cambio de 3 herramientas, 2 maderas y una arcilla, la cantidad de jantilos que queramos, es decir, a ese precio. Y el símbolo que veis es un compás. Otro de los edificios que podemos encontrar es el de refinerías o manufacturas, que sería el del serrucho, que es este que tenemos aquí. Este es lo que nos permite, teniendo en cuenta los materiales que tengamos en nuestro almacenaje, nos permite convertir un bien en otro tipo de bien. Por ejemplo, si tuviéramos 4 maderas, nos permite convertir esas 4 maderas en 2 tablas. Simplemente haríamos cambio en el almacenaje, ya veríamos cómo se funciona el almacenaje. Y la última loseta que vamos a ver son las losetas especiales, como esta, por ejemplo, que está aquí, la de la estrellita, que cada una realiza una función distinta según lo que otorgue. Otro de los aspectos importantes que tenemos en el de Colonies es el movimiento, y para ello tenemos unas reglas. La primera que vamos a ver es la del mercado. Imaginemos que yo tengo la situación que estoy aquí y, como siempre, estoy determinado al rango. Empezamos con un rango de 1, es decir, solo podemos irnos a losetas adyacentes. Pero es lícito en este juego moverse, como un turno, moverse a uno de los mercados. Escogemos uno de los mercados y obligatoriamente al realizar ese turno tendremos que hacer una de las acciones del mercado. Cogeríamos la carta y haríamos la acción correspondiente. Y solo contaría como un turno. Pero solo se pueden hacer esos saltos solo si vas a mercados. No puedes ir de aquí a aquí porque me apetece. Solo lo podrías hacer si tienes un rango de ese nivel. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? El rango. Como dijimos, empezamos con un rango de 1, pero a medida que vayan avanzando las eras, era 2 con la colonia de envíos, que es una que tengo aquí, y después con esta, que te permite hacer un salto, y con el diplomático y con los establos, un edificio de establos, podemos tener hasta un rango de 4. ¿Eso qué implica? Que podemos hacer, según el rango que tengamos, irnos a un determinado tipo de loseta. Imaginemos que tenemos un rango de 3, podemos ir hasta aquí, podríamos ir hasta aquí, podríamos ir incluso hasta aquí y realizar la acción. No implica que a la hora de pasar por las distintas losetas hagas las acciones de cada una, sino la loseta donde va a finalizar realizarás la acción. Si a la hora de pasar por el mercado no tienes que quedarte aquí. La única forma de quedarse en el mercado es realizando solo un salto. Es decir, yo si tengo un rango de 3 y quiero gastarme, parar por aquí, por ejemplo, y después quiero hacer esta acción, tendría primero realizar la acción del mercado y después gastar otra acción para realizar esta. Si por un casual un jugador se coloca en otra loseta,
pues tendrá que pagar impuestos, salvo en el mercado, que el mercado es común y no tienes que pagar impuestos. Pero si en vez de el jugador naranja, el negro se coloca aquí, donde está el jugador naranja, tendrá que pagar un impuesto. Tendremos que recurrir a la carta de ERA. La carta de ERA nos va a decir la cantidad que tenemos que pagar, va a ser un bien, un tipo otro, y un recurso, un edificio de recursos. Pues es lo que hay que pagar. Tenemos que pagarle al jugador ese impuesto por utilizar una acción que era suya. En el caso de no poder pagar la acción, ni los recursos o el edificio de recursos, pues directamente no podría realizar la acción. Y como último detallito, o últimos detallitos, imaginemos que un jugador a lo largo de la partida puede conseguir de 1 hasta 4 trabajadores o ayudantes. Pues si en su turno tendrá que seguir las reglas normales de movimiento, pero si tiene, por ejemplo, en este caso 2, tendrá que decir con cuál de ellos realiza el movimiento. Imaginemos que tengo un rango de 2, podría hacer con este. No vale dividirse uno aquí y otro aquí, sino tendría que hacer con el mismo jugador un movimiento. Y pues podría coger con el otro movimiento y con el otro movimiento. Pero siempre tener en cuenta las reglas de movimiento, los rangos y de dónde se puede mover. Está prohibido tajantemente colocarse dos del mismo color en la misma loseta, salvo en el mercado. Y la última acción o detalle que tenemos que tener en cuenta, mejor dicho, es que un jugador al de moverse, imaginemos que tiene 3 movimientos, no puede acabar en la misma loseta, tendrá que acabar en distintas losetas donde empezó. Otro de los conceptos que tenemos que tener en cuenta en el de Colonies, y además es importante, es el concepto de almacenaje. No es el típico juego en el que vas acumulando cosas en tu reserva y pues gastando o desgastando según vas realizando acciones. Aquí es totalmente distinto. Sacando las herramientas y el dinero que lo puedes guardar en la zona de herramientas, el resto tienes que guardarlo en 3 tipos de sitios distintos. El primero de ellos es la zona de edificios de almacenaje. Empezamos, si conseguimos realizar esta acción, conseguiremos almacenar hasta 2 bienes más en este lugar. Es decir, todo lo que no sea herramientas o dinero, tenemos que colocarlo aparte de nuestro almacén básico, en este tipo de edificios. Empezaremos con 2, después si esto lo mejoramos podemos tener 3, incluso en eras posteriores podemos mejorar a casas de almacén, que podemos tener hasta 5 elementos ahí, o incluso en el hall de almacén, que sería podemos tener hasta 13 elementos colocados en un propio edificio. Acordaros que solo podemos tener 3, entonces tenemos que ir modificando los almacenes o cambiando los almacenes o creando nuevos almacenes dentro de los 3 espacios para ir guardando bienes en ese almacén. Otro de los mejoras que podemos realizar es la bodega que tenemos aquí abajo. Al principio de la partida solo tenemos espacio para uno, pero con ciertas mejoras podemos colocar otras bodegas anexas y cada bodega viene indicando cuántos bienes podemos guardar. En este caso podemos guardar 1, incluso podemos poner otra de 3 y otra de 3, es decir, podemos tener hasta 7 espacios de bodega o 7 espacios donde colocar bienes dentro de la bodega, es decir, tendríamos 3 bodegas con 7 espacios. Y el último elemento donde podemos guardar espacios es el propio edificio en sí. Cada vez que realizamos una acción, por ejemplo, acaba un año, autogenera 3 de comida. Colocaríamos 3 de comida aquí, estos 3. Pues esos mismos 3, por el propio efecto del edificio, te puede permitir almacenarlos ahí durante la partida. Si vuelve a almacenar 3, ya tendría 6, pero el tope es lo que produce, que sería 3. Entonces, solo puede tener en esa loseta lo que produce, pero sería otra forma de almacenar bienes dentro de tu comunidad. Recordad que son los edificios. Si en las 3 losetas de edificio tenemos una cantidad de espacio para colocar nuestros bienes, otros son las bodegas y otros la propia capacidad de almacenaje de los losetas de edificio. Como ejemplo vamos a ver lo que es el funcionamiento del almacenamiento. Me coloco aquí y consigo 2 bienes. Una de las opciones para a la hora de moverme y realizar esa acción es que esos bienes que consigo los decline, no los quiero, los devuelvo a reserva general, gasté la acción y no hago nada más. Pero si los quiero para mí, tengo que almacenarlos. El lugar para almacenarlos solo son 2 espacios, o bien la bodega o bien los edificios de almacenamiento. Si no tuviera espacio en ninguno de los dos, tengo 2 opciones. O no puedo realizar la acción, o al realizar la acción puedo en cualquier momento descartar fichas de bienes que tenga en alguno de los 2 espacios para hacer espacio a los nuevos edificios. Eso por una parte. Por otra parte, cuando vayamos a realizar una acción, por ejemplo, yo me coloco aquí, quiero hacer una construcción, gastaría una herramienta y 2 maderas,
los recursos que tienes que realizar para realizar la acción son única y exclusivamente de los edificios de almacenamiento, no de la bodega ni de los edificios propios de los almacenes propios de los edificios, que no sean de almacenamiento, por ejemplo estos. Eso puede llegar a pensar que, ostras, si solo tengo esto, solo puedo realizar la acción. No, el mecanismo de almacenamiento te permite, antes de realizar la acción, que reorganices tus bienes que tengas en los almacenes. ¿Cómo sería eso? Pues tú puedes intercambiar bienes entre la bodega y los edificios de almacenaje, los que quieras, como dijimos, puedes vaciar en cualquier momento, o incluso puedes vaciar no intercambiar, sino pasar elementos de los propios edificios que producen de los almacenes de los edificios que producen bienes a uno de los, o bien a los edificios de almacenaje o bien a las bodegas. De aquí a aquí se puede, de aquí a aquí también se puede, entre estos dos se puede, pero ninguno de los dos puede pasarle bienes a los almacenes de los edificios que producen bienes. Entonces, como dijimos, si yo quiero realizar esa acción, solo tuviera una, podría cambiar este aquí, tengo 3 espacios, lo puedo deshacerme, pero eso siempre antes de realizar la acción. Gastaría esta herramienta, gastaría estas 2 monedas y realizaría compraría un almacén para colocarme aquí. Como veis, esa acción se puede repetir 3 veces, buscaría el mecanismo para conseguir más maderas y poder pagarlos. Tenemos almacén aquí, tenemos en la bodega aquí y tenemos los edificios aquí. Pero recordad que para realizar la acción tienes que solo pagarlo de los almacenes, de aquí o de aquí, y que no puedes intercambiar entre estos dos. Puedes vaciar en cualquier momento, pero este solo se suministra, no puede retener o no pueden ceder elementos ni de la bodega ni del edificio de almacenamiento. El objetivo del juego, como ya sabemos, es construir edificios, ahí colocar trabajadores y con ello puntuar al final de la partida. Hay distintos tipos de edificios. El primero que vamos a ver es el de la residencia. Está ahí marcado con una caseta y un fondo beige, lo colocaremos y colocaremos nuestro trabajador. Con ellos estarán esos colonos que colocamos, serán disponibles como futuros trabajadores. Después tenemos las losetas de almacenaje, que son con un fondo azul y una caja, y las ponemos en uno de los 3 espacios, pues podemos mejorarlas, y nos permite colocar bienes. Estos bienes se pueden intercambiar con las bodegas y con las reglas de almacenaje que ya vemos, y son los que se utilizan para pagar las acciones. Otros de las losetas son las de producción. Ahí vemos el pico y la pala y son de fondo de color marrón. Estas nos producen al final de cada año lo que marca aquí, en este caso, 2 de mineral. Y también sirven como almacenaje de producción. Después tenemos las losetas de dinero, que son estas con amarillo y dólar. Simplemente te dan una cantidad de dinero fija al acabar el año, es decir, puntos de victoria. Después tenemos las de sostenimiento, que son estas violetas con un cestillo, que también te producen al final de cada año una cantidad y que te sirven para la producción y para poder tener en cuenta el balance entre lo que demandan y lo que produces. Pues estas son las básicas para poder producirlas, pero se tiene en cuenta a partir de la tercera era, que es cuando sobre todo aparecen los mercaderes. Y la última es la de especial, que son estas de color con estrellita y fondo blanco, que cada una tiene una habilidad peculiar. En el juego encontramos 3 tipos de colonos. El verde, que es el granjero de toda la vida, el amarillo, que es el ciudadano, y el rojo, que es el mercader. Tanto por el amarillo como por el rojo tenemos que pagarlo una vez que los consigamos. Para poder conseguirlo, pues tenemos que construir sus residencias. En el caso del verde es una granja, o es un formato mejorado que sería un estado, lo colocaríamos el verde. Una vez que lo cogemos, directamente colocamos el colono. El amarillo va a ser un apartamento o piso en formato normal, apartamento en formato mejorado, lo cogeríamos, lo colocaríamos aquí, y el colono rojo se coloca en su casa o en el ayuntamiento, lo colocaríamos aquí. Pero sigue siendo colonos. ¿Cuándo se dejan ser colonos a trabajadores? En el momento que construyamos un edificio y queremos activarlo. Por ejemplo, yo coloco el Hunting Lodge, que está aquí. Lo coloco aquí, lo pondría aquí. Este edificio sigue sin producir, simplemente lo tengo construido. En el momento que lógicamente nos interesará ponerlo lo más rápido posible. En el momento que le coloque un colono con el color correspondiente, aquí demanda un color verde, pues deja de ser colono a ser un trabajador. Y este edificio hará su acción. En este caso sería producir una comida cada final de año. Si en vez de demandar uno de color verde, demanda uno de color amarillo, pues directamente colocaríamos el del amarillo. Cada loseta va a determinar el tipo de colono
o trabajador futuro que va a demandar. Por ejemplo, esto se lo demanda un color rojo, pues si lo tienes disponible, lo colocaremos. También podemos tener primero el edificio, después si conseguimos construir la residencia, pues directamente lo colocaremos. Es decir, la opción de colocar residentes, es decir, colonos a futuros trabajadores, es automática. ¿Qué importancia tiene esto? Porque yo si coloco, por ejemplo, este almacén, digo, ostras, ya puedo almacenar 2 bienes. No, porque hasta el momento en que yo lo active, es decir, coloca un colono desde un piso a otro, no lo puedo colocar los 2 bienes ni puede producir los 2 dólares. Como bien dijimos, a la hora de realizar acciones, te tienes que mover y realizar la acción correspondiente. Por ejemplo, aquí nos permite construir, con una herramienta y 2 maderas, construir hasta 3 almacenes. Muchas de las veces no solo vienen determinado con un número de cantidad de edificios, sino por ejemplo este nos dice que podemos construir hunting lots con este coste. Pues podemos construir, pagando cada uno de ellos, pues podríamos construir la cantidad ilimitada de losetas de edificio y colocarlos en nuestro tablero de personal. Acordaros que son 12 para era 1, 20 para era 2 y si conseguimos, de 2 en adelante, si conseguimos activar este edificio, tendremos disponible otras 10 más y iremos a 30. Bueno, eso estaría muy bien, pero puede llegar al momento que tengamos todo lleno de edificios o que algún edificio quede obsoleto. Pues el juego nos permite realizar tres cosas, una o 3 facetas. Una es la de arrasar un edificio, la segunda es remodelar un edificio y la tercera es activar un edificio. Vamos a ver la de arrasar. Arrasar es eliminar un edificio de nuestro tablero. El coste es de 2 herramientas, pagaríamos 2 herramientas y eliminaríamos un edificio. Tenemos que saber que para arrasar, si es un edificio tipo residencia, por ejemplo este que tengo aquí abajo, solo es permitido arrasar la residencia y volver a la reserva y esto a tu zona de juego, si hay un colono colocado en ella. Es decir, si fuera esta situación no podíamos arrasar, solo podíamos arrasar esta. Lo mismo pasa con los almacenes. En los almacenes podemos arrasarlo, lo arrasaríamos, devolveríamos toda la reserva y estos bienes los podemos utilizar para hacer la nueva compra. Si no realizamos la nueva compra, podemos reubicarlo en otros espacios, que en este caso sería en el almacén, en la bodega, pero si no, se perdería. Lo mismo pasa con las losetas de edificio de sostenimiento o las de producción. Esas se van produciendo cada año recursos y si queremos arrasarla devolveríamos todo. Esos recursos los podemos reubicar o bien en la bodega o en el almacén y si no lo perderíamos. Y si quieres arrasar un edificio, por ejemplo este, que no tenga, es decir, que no tenga ninguna circunstancia, simplemente es un edificio con un trabajador, pues simplemente lo arrasarías y quedarías sin el trabajador. Y también está permitido arrasar un edificio y volver a colocar un mismo edificio, pero eso ya es al criterio de cada uno y es perder el tiempo. Otro de los aspectos que podemos variar en la forma de nuestro edificio es lo que se llama remodelar, que nosotros lo convertimos como reformar. Para ello tenemos que ejecutar un movimiento en nuestro peón en la zona del juego y colocarse en la de constructor. Pero en vez de hacer un edificio, lo que nos dice, por ejemplo, aquí, que pagando este coste, puedes mejorar de un piso a un apartamento. Pues pasaríamos, de ejemplo, de un piso a un apartamento. Todas las reformas que vienen en el juego se pueden realizar de 2 maneras. O bien, como dijimos ahora, mejorar de tu versión normal de residencia a una versión mejorada, que sería la del piso, por ejemplo, al apartamento, o de la granja al Estado, o de la casa al ayuntamiento, independientemente que tengas o no un trabajador encima de ellas, o la segunda opción, que sería con el colono encima de la loseta, pues pasar a un estado mejor, es decir, pasar de una loseta verde a una loseta amarilla. Podemos pasar de la granja al piso, pero tenemos que tener el colono encima. Tendríamos que pasar aquí, pasaríamos a tener uno de color amarillo y haríamos una remodelación. Si os fijáis, por ejemplo, en este caso más acuciante, imaginemos que yo consigo esta loseta de mejora y de almacén de color amarillo. Para almacenar, pasamos de almacenar 3 a almacenar 7. Con esto me obligaría, primero, a cambiarla, a hacer el cambio de coste. Esto lo pondríamos aquí, pero si os fijáis aquí pide un ciudadano y tengo un granjero. Tendríamos que colocar este aquí y de los ciudadanos que tuviera disponibles en el tablero tendría que colocarlo aquí y activarlo. Es decir, tenemos que tener en cuenta qué tipo de edificio es y los ciudadanos que tengamos en nuestro tablero de comunidad libres para poder colocar y realizar ese tipo de cambios. Pero ya veis cómo la remodelación es sin colono,
podemos mejorar dentro del mismo tipo a la versión mejorada, y si son distintos tipos tienes que tener el colono sí o sí encima de la loseta. Y la tercera faceta que podemos hacer con un edificio es activarlo. Ya hemos visto a lo largo del vídeo que hay tres puntos que tenemos que tener en cuenta. Por un lado los almacenes, por otro lado los edificios que pongamos y por otro lado las residencias que tienen nuestros colonos. Pues en el momento yo coloco un edificio y me interesará cuanto antes se lo ocupe mucho mejor. Pues cuando coloque un edificio y tengo el colono correspondiente del color, por ejemplo en este caso es el amarillo, lo ubico y este edificio, aparte de recibir el beneficio al final de la partida de $5, puedo activarlo y ya podré almacenar 7 bienes ahí. Este movimiento de activar el edificio lo puedes hacer en cualquier momento durante la partida. ¿Qué tenemos que saber que es importante? Que a la hora de colocar losetas de mantenimiento, que son las del cestito con la mantita, tipo caperucita, por ejemplo yo colocaría aquí, si lo haces con cualquier jugador que no sea el mercader, pagas al momento una comida como mantenimiento. Si lo haces con el mercader, porque te exige, imaginaos que en vez de ser el amarillo fuera un rojo, si lo haces con el mercader tendrás que pagar 2 comidas y una ropa como condición para poder utilizar de mantenimiento a ese trabajador en ese edificio. Y también, como salvedad, vamos a explicar lo que sería la fábrica. Aquí pone biblioteca, pero imaginaos que pone fábrica. Ya dijimos que en la fábrica podemos utilizar cualquier tipo de trabajador. Esto lo que hace la fábrica es aumentar la producción. Imaginemos que tenemos este verde y este verde. Pues en vez de producirnos 2, nos producirá un bien más por cada elemento que esté relacionado con las de producción los setos de producción de este tipo. En vez de producir 2 maderas, nos produciría 3 maderas. Y si tuviéramos más de producción de color verde, pues produciría un bien más por cada uno de esas que tuvieran losetas de edificio de tipo producción. Aparte de los edificios, hay unas cartas, que son estas cartas de mejora, que vienen cada uno con su era, que te permiten desarrollar beneficios o habilidades especiales. Estas cartas de mejora son de 3 tipos. Las hay de efecto inmediato, que son como esta, que viene con un rayo, y te dan un bonificador, y por ejemplo en este caso te permite construir 2 almacenes si tienes el coste. Y se descartarían. Después las tienes de efecto permanente, como esta, que veis aquí un infinito. Tiene un coste en la parte superior de arriba y al final de la partida te dan un punto de victoria. Pues esto, si cada vez que acaba finalización de cada año, pues te da un trabajador más o lo que sea menester. Y pues tenemos las cartas limitadas, como esta. Aquí te nos dice la cantidad que tenemos que poner de la reserva, ponemos 3 maderas y cada vez que realizamos la acción, pues gastamos una madera. Una vez acabado la acción, es decir, las 3 maderas, acabaríamos la carta. Eso es por una parte. Después, ¿cómo se cogen cartas? Para coger cartas tenemos que irnos directamente aquí, al bibliotecario, a la biblioteca, tal cual. Nos dan una moneda y nos permite coger 2 cartas del mazo de coger, que sería este mazo que tenemos aquí, cogeríamos 2 cartas y las llevaríamos a nuestra mano. Importante, solo podemos tener 6 cartas en nuestra mano. Es más, imaginemos que tenemos 5, solo podría coger una, y si tengo 6 no puedo coger ninguna. Es decir, el límite es eso, la norma de las reglas es que solo puedes tener 6 cartas en la mano y no puedes pasarte de esas cartas, salvo que utilices unas losetas especiales, que tengas unos edificios especiales en tu comunidad. Puedes ver que vamos cogiendo cartas y no tengamos cartas, esas cartas que tengamos están muertas o no tengan ningún efecto que sea posible. Pues con estas 2 losetas que tenemos, el bibliotecario y el becario, nos permiten saltarse esa norma. Por ejemplo, la bibliotecario, si lo tenemos activado, cogemos 4 cartas, la juntaríamos con la que tenemos y devolveríamos 2. Pero después comprobaríamos, chequearíamos la mano, pero deberíamos tener 6 cartas. Y el becario nos permite coger 2 y quedarnos con una. Este es un efecto cada vez que se realice cada año. ¿Y dónde se pueden coger cartas? Aquí en el desarrollador. Nos da 2 herramientas y cogeríamos una carta de la mano. Tenemos habilidades especiales como la del instituto, que te permite coger 2 cartas, incluso algunas colonias escolares o algunas cartas que te permiten jugarlas y cogerlas al mismo tiempo. La tercera vía para conseguir habilidades especiales en el The Colonies es con las relaciones diplomáticas que hagamos con nuestra comunidad con las colonias que tengamos en juego. Al principio de la partida tenemos 9 colonias, jugaremos con 4 y a partir de la tercera era jugaremos con una quinta. Aparte, si tenemos la suerte, podemos activar alguno de los embajadores especiales. ¿Qué colonias hay? Tenemos la colonia del altruista, que es esta que tenemos aquí. Ya veis que nos activa el de color rosa. El alquimista en la era 2.
Esto es lo que nos permite hacer cambios de bienes por otros bienes de forma, a la hora de conseguirlos de forma gratuita. Es decir, yo puedo conseguir madera, puedo conseguir cambiarlo por otro. Después tenemos el alquimista, que en la segunda área ves que se activa el alquimista. Y la que nos permite en el alquimista, al principio de cada año, nos da un bien. Ya vemos aquí el beneficio. Después tenemos la tercera, que es la colonia de envíos. La colonia de envíos nos permite conseguir otro de estos personajes en el juego. La siguiente es la embajada de la colonia industrial, la que nos permite en cada año hacer una refinar bienes, vamos. Sería convertir la madera, por ejemplo, en tablas. Después tenemos la colonia del trabajador, la que activará, como veis, en la segunda era del trabajador, y la que nos permite conseguir activar edificios de forma más fácil. Después tenemos la colonia del señorial, que sería esta la embajada, y la que nos podemos mover a través del tablero de forma más fácil. Después tenemos la colonia escolar o del becario, y la que está relacionada con los mejores, como ya vimos hace poquito. Después tenemos la colonia del almacenamiento, del almacén, la que nos permite almacenar más cosas. Y después tenemos la colonia del comercio, que conseguiremos, digamos, bienes de forma, o cambiar bienes más fácil. Todas las colonias tienen sus embajadas. Todas las embajadas, cada jugador va a tener que jugar con su embajada nivel 1, era 1, era 2, era 3, era 4, depende de las eras que vayas a jugar. Y la forma de conseguirlas es colocando tu ayudante en la zona de diplomático. Con ella puedes realizar dos acciones. Una básica, que es la de construir una embajada. Cogeríamos la embajada y la colocaríamos. Y segundo, en la misma acción puedes mejorar la embajada. ¿Cómo sería el proceso? Imaginemos que vamos a colocar una colonia de altruista, vamos a coger una embajada de altruista. Cogeríamos la embajada del altruista y aquí tiene el coste. Pagaríamos una herramienta, 3 maderas y 2 arcillas, y ya tendríamos realizado, cogeríamos la loseta de altruista y la colocaríamos en nuestro tablero personal. Nos daría el dinero al final de la partida y ya tendríamos la mejora hecha. Si en la misma acción quiero mejorarla, pues pagaría esto primero y después la bajaríamos pagando esto. Una herramienta, una tabla y unos ladrillos, pasaríamos a nivel 2 y aparte activaríamos el altruista. Y así sucesivamente, si queremos pagar el nivel 3, así, y el nivel 4 pagando aquí. ¿Que solo quieres colocarte aquí en el diplomático, solo tienes para pagar uno? Pues haríamos de nivel 1. Después, para mejorar, pues tendrías que volverte aquí y mejorarías. Los edificios o las embajadas están sujetos a las reglas de los edificios, es decir, lo de activar, remodelar o mejorar, y la tercera era arrasar. Lógicamente, si arrasas te quedas sin el embajador y todas las consecuencias que arrastren con ellas. Y por último, si estás jugando a 2 eras, no puedes poner una embajada de tercera. Tienes que ser coherente la era que estés jugando con los edificios con la era correspondiente. Aquellos jugadores que consigan mejorar las embajadas y llegan a nivel de 2, por ejemplo, del alquimista, del altruista o del trabajador, consiguen el embajador especial. Estos actúan una vez cada medio año a mayores de su ayudante. Siguen las reglas generales del movimiento. Empieza, una vez que lo consigues, lo colocas en el mercado, y a partir de eso empezaría a moverse. Segunda acción es que no tiene que pagar impuestos. Si yo coloco aquí, no tendría que pagar el impuesto. Tercera, que pueden saltar de mercado a mercado, que también lo hace cualquiera, pero cuenta como turno. Pues, por ejemplo, yo me puedo mover aquí, después podría realizar la acción y sería el turno. De aquí a aquí no contaría. Tienen un rango de 2, es decir, yo puedo moverme de aquí a aquí tranquilamente, después se puede mejorar, y la curiosidad es que solo hay una unidad y se comparte, es decir, 2 o 3 jugadores o más jugadores pueden tener el mismo embajador especial. ¿Qué habilidades tiene? El alquimista se puede mover al principio o al final de cada uno de esos 3 turnos. Como dijimos, solo puede usarse una vez cada medio año. Y si acaba el movimiento donde está otro ayudante, realiza la acción del lugar. En este caso, o bien cambia 2 comidas por una moneda o consigue 2 monedas. El altruista, que es este que tenemos aquí, solo actúa al principio de uno de esos 3 turnos y consigue un descuento. Por ejemplo, si coloca aquí, conseguiría un descuento de 2 maderas, tanto a la hora de edificar, a la hora de hacer un gasto, ya sea de sostenimiento o mantenimiento, pues restaría. Por ejemplo, si yo quisiera construir esto, solo tendría que pagar una madera. Y por último, coste que el desarrollo, el set de desarrollo no tiene en cuenta. Y por último, el trabajador, que es este, solo actúa al final del tercer turno. Si un ayudante coincide
en una loseta de gasto, por ejemplo en esta, que solo va a actuar en la de gasto, consigue uno de los materiales de bienes que haya gastado, pero no incluye las herramientas. Por ejemplo, en este caso, conseguiría una madera. Acaba el año, es decir, todos los jugadores acaban de realizar sus turnos en el invierno y vamos a ver las fases de cómo sería el fin de un año. Lo primero que se determina es el jugador inicial. Aquel jugador que tenga la loseta de jugador inicial, que es esta, será el jugador inicial para el siguiente año. Durante el transcurso de este año, muchos jugadores se pudieron colocar en esta loseta que tenemos aquí, que es el Head Official. Ese le da una arcilla y le otorga la loseta de jugador inicial. Después puede venir otro y puede sacársela. Pues aquel que al acabar el año tenga la loseta será el jugador inicial. Es más, en la cuarta ronda, en la cuarta era, mejor dicho, aparte de intercambiar dos losetas entre ellas, cambiamos esta loseta de Head Official por Chief Official. ¿Qué ventajas tiene? Pues va a ser el primer jugador de turno y la segunda fase, y otra es que vamos a ver ahora que es la segunda fase de finalización de un año, que permite al que el jugador inicial colocar la nueva loseta que estaban ahí a su antojo. Ya vimos las reglas que tiene que estar, por lo menos compartir un lado. La tercera fase es la redistribución de los colonos. Estos colonos que tenemos aquí en nuestra comunidad, la podemos devolver a sus casas, a sus residencias. Digamos que dejan de ser trabajadores a volver a ser colonos. Pues tenemos que ir a devolver, según el criterio, algunos que nos interesa, otros que no, la devolvemos a su casa. Si devolvemos a aquellos que están produciendo, tenemos que devolver lo que produce. Muy importante, esta fase de redistribuir los colonos a sus casas solo se puede realizar en esta fase, no ninguna otra fase. ¿Por qué es importante esta fase? Porque la siguiente fase que vamos a ver, que es la fase de mantenimiento. En la fase de mantenimiento tenemos que pagar unos costes. Primero tenemos que calcular la demanda. Es decir, la demanda es saber que los granjeros no cobran, los ciudadanos van a consumir una comida y los mercaderes van a consumir 2 comidas y una ropa. Pues se hace una suma de todo lo que tienes ahí. Después hay que distribuir o saber la cantidad de producción que tienes. Que la producción viene determinada por las losetas de producción y por las losetas de mantenimiento o de sustentación o mantenimiento, que son estas. Pues eso se hace una suma. Y se comparan los valores. Si el valor de la demanda es mayor que el de producción, tienes que pagar la diferencia. Sacaremos esos bienes determinados del almacén o incluso de los propios almacenes de las fábricas que producen, o de los edificios que producen, o de la bodega, y pagarlos. Si la producción es mayor que la demanda, tendremos que, esa demanda que nos sobra, tenemos que recolocarla en el almacén, en la bodega, o incluso en los propios losetas de almacenaje. Y si no sobra todavía, tendremos que descartarla. Muy importante, que si a la hora de pagar no tenemos suficiente dinero, tenemos que volver a redistribuir colonos para poder asumir esos costes. Y si la demanda es igual que la producción, no pasaría nada. Tenemos esta hoja, que es la carta de demanda, que nos dice que cada vez que consumamos, podemos poner un marcador, por ejemplo, cada vez que contratamos o un ciudadano o un mercader, vamos colocando 1, y si colocamos en una loseta de sustentación, mantenimiento, vamos en vez de ir hacia atrás, vamos hacia adelante. Y lo ideal es colocarlo en el 0. Y la quinta y última fase, que es la fase de producción. Aquellas losetas que tienen el simbolito de girar, como la que puede ser incluso la de la herrería, pues producen y se colocarían los bienes en sus lugares correspondientes. Una vez que lleguemos al invierno del quinto año y lo hemos acabado, acabaríamos una era. Y si encima la era coincide con la que hemos jugado, la última que hemos jugado, acabaría el juego. Y habría que hacer una puntuación final, que solo hay que tener en cuenta los dólares. Echaríamos mano de la chuletilla, del libreto, y apuntaríamos según lo que nos pone aquí. Lo primero que nos dice son los edificios. Pues aquellos edificios en los que tengamos un trabajador, puntuaríamos el valor que tiene. En este caso, por ejemplo, tiene 7. Pues sumaríamos todo. Después también sumaríamos las embajadas. La siguiente que tenemos que sumar son las mejoras, las cartas de mejora que tengamos en nuestra mano, que aquellas que otorgan dinero, por ejemplo esta que tengo aquí, pues sumaríamos ese dinero, esos dólares. Haríamos un subtotal y pues sumaríamos nuestros colonos. Los granjeros valen 2, los ciudadanos valen 6 y los mercaderes valen 16, pero solo puntuarán
si no están en su residencia. Es decir, si yo tengo estos dos aquí y este aquí en su piso, estos tres que están aquí y este que está en su apartamento no puntúan, solo puntúan si están en edificios para que se realicen acciones. Sería un sumatorio, aquel jugador que tenga más puntos será el ganador. En caso de empate, aquel que haya jugado el último turno posterior será el ganador. Y si sigue perdurando el empate, que será raro, pues se comparte la victoria. Es decir, o decides que sea el por turno o se comparte la victoria. Café de la mañana siempre sienta bien. The Colonies, a nivel de componentes nada que objetar, son calidades muy buenas, ya veis el grosor de las losetas es perfecto, el material de las maderas también muy bien, quizás otra cosa es el diseño de la madera, que son un poco rudimentarias, parece más pinos que trabajadores, y este es el típico que puedes comprar en cualquier tienda, comprar suplementos, pues siempre te va a dar siempre está la opción de comprar esto o esto. Es decir, son básicos, nada de diseño nuevo. Las cartas son un poquito finas, habrá que enfundarlas, y quizás lo que echo de menos que sea un poquito más grande los materiales, es decir, tanto las losetas como trabajadores y las losetas de edificios, un poquito más grandes, porque si no se hace un poquito engorroso colocarlas y da lugar a dudas. Las reglas vienen en 3 panfletos, uno como las reglas en sí, cómo se juega, el otro es una partida, y el tercero es un apéndice que te explica los distintos tipos de losetas y efectos. El juego te aconseja empezar por ver la partida y después como la teoría. Yo soy más de primero teoría y después práctica, porque la teoría da bases para la práctica. La práctica puede dar engaños. Quizás para mí prefiero primero que ver las reglas y después la partida. Todos los manuales deberían tener reglas y partida para salir siempre de dudas. Vienen en inglés, el idioma es totalmente independiente, pero tanto las cartas de colonias como las cartas de era, como las cartas de algunos efectos, incluso de las notas, vienen con inglés. Entonces necesitas poner un post-it o alguien que lo traduzca, pero tampoco es un inglés muy complicado. El diseñador Franz Clemens, amigo íntimo de Black Meeple, Luis, es funcional, debe ser el más barato que trabaja, como siempre, y digamos que su oficio lo suele hacer bien. Es decir, ves este mercader y si lo puedes comparar con el de Gran Austria Hotel, igual, todo igual. O el tablero o la forma de los tableros igual que la agrícola, no cambia nada, todo parece que tiene un corte y pega, vamos a poner madera, corte y pego la madera de aquí, la pongo allí, es decir, lo puedes realizar rápido porque tendrá un trabajo de un ordenador ahí que tenga todos los tipos de materiales y no va a haber diseños nuevos. Una pena, eso sí, funcional y con la iconografía perfecta sí que lo hace. Seguimos, estamos ante un euro duro de colocación de trabajadores, gestión de recursos, planificación, colocación de setas, eras, eventos y familia. Es un juego que va de 1 a 4 jugadores, en modo solitarios como el agrícola, vas poco a poco, empiezas de casi nada hasta lo que puedas y consigues una puntuación de dinero / dólares. Y pues lo que casi consiguiendo es mejorar esa puntuación y aprender mecánicas. El entreturno es, si jugamos a 3-4 jugadores se puede hacer un poquito más largo, aunque son 3 turnos por cada jugador y son rápidos, se puede eternizar, sobre todo en las primeras partidas. Para mí quizás el número sea 2, 3 tampoco estaría mal, pero 2 sería el ideal. Tenemos 4 eras, al principio la 0, empezamos con la 0 y mínimo para poder disfrutar del juego será mínimo 2 eras. 3 será lo ideal y 4 sería la panacea para gozar bien del juego. Cuanto más eras, menos jugadores y más entreturno. El azar está limitado, tenemos cartas de mercado que sacan cada año, tenemos cartas de mejoras, tenemos colonias y losetas. Estas colonias y losetas las puedes conseguir tú realizando acciones y la loseta del jugador inicial la que te va a poner la opción de colocar las losetas. La rejugabilidad es alta, cada partida va a ser totalmente distinta porque hay un montón de variantes que va a proporcionar eso, que sea totalmente distinto. Lo que dijimos anteriormente, la loseta, la colocación de mercados y todo eso. La interacción es limitada, solo podemos tener interacción por los embajadores especiales cuando se comparten y los bloqueos si tiene más de un jugador. El resto es un solitario multijugador, es decir, cada uno va a su bola y apenas vas a estar pendiente de los demás porque casi todas las losetas que hay de edificios, cada uno tiene las suyas y no se va a molestar. Tiene un modo de guardar, el juego presumía que tenía un modo de salvar partidas. Es un poco sosete porque al fin y al cabo te dice que guardes todos en bolsitas y vas a empezar una partida parecida a la que tenías tú, pero para los jugadores no vale, y además al final acaba diciendo que si quieres una partida real, que anotes lo que tenías y que sacas una foto, pues ya me dirás.
y empezar, igual que empezar en una era distinta, es un poco latazo. Este juego sí está pensado de jugar desde la 1 hasta la 4, te da esa posibilidad, pero es una floritura, es una cana al aire porque no sirve para disfrutar del juego y bueno, te dice que puedes empezar en la 2, 3, pero con una serie de intercambios que casi te da más pereza hacerlo que empezar desde cero. El juego es una evolución, empezamos con 2 granjeros, 2 granjas, 3 herramientas y a lo que llegues está muy bien, ganas de mejorar, de ampliar, siempre es algo que atrae a la gente del mundo lúdico y da la sensación de que es una carrera, a ver quién llega antes a conseguir más cosas y poner más edificios, pero no es carrera por correr, como muchos, no es el primero que llega, sino es una carrera con quien consigue mejores edificios y antes los coloca, y quien consigue a mejorar, es decir, cuanto antes mejores una cosa, más beneficios vas a tener con respecto a los demás. Los turnos son rápidos, aunque sean 3 seguidos, son turnos rápidos, pero como dijimos en las primeras partidas puede dar lugar a P y tienes que conocer tanto las cartas como las rosetas. Las cartas puede pasarte como, y las colonias te puede pasar como el fuchemenate. Hasta que no conozcas todo, no podrás disfrutar bien del juego. Es una curva de aprendizaje no muy pronunciada, pero algo larga. Engancha, todo fluye bien, hay que tener cuidado con darle fluidez al juego. Las colonias tienen sus detallitos que tienen efectos distintos, digamos que es los eventos del juego. Tienes 4 eventos al principio de la partida, 5 si juegas 3 eras, y siempre hay que tener en cuenta, además las mejoras del edificio es algo que aporta más frescura al juego. Puedes ir mejorando los edificios, colocando en el diplomático, incluso puedes comprar una embajada y mejorar al mismo tiempo, que está muy bien. Otra de las cosas que tienes es el mantenimiento, ya colocar un ciudadano o un mercader tienes que pagarlo y pues tienes una fase de mantenimiento al final de año que si los tienes que hacer un balance entre lo que produces y lo que tienes que pagar. Y si no tienes que pagar tienes que remover todo y eso, quieras que no, es algo que afecta. Y después tenemos las reglas de almacenaje. Hay gente que le gusta los ordenadores que tienen toque y cosas así, como conozco alguno. Esa de regla de coloco aquí, pongo allá y como de aquí no puedo pagar sobre todas las acciones o puedo coger de los edificios de almacenamiento, los que me producen mis propios edificios o los puedo mover pero no pueden producir con ellos, está muy bien. Es decir, ese movimiento de losetas y de trabajadores está muy bien pensado, es un juego que está muy bien testeado y está muy bien plantado en juego. Solo otra cosa que me gusta es que solo puntúan los dólares. Tiene un punto de victoria, un dólar, un punto de victoria. Nada más, pero hay muchas formas de conseguir puntos de victoria, que eso también está desde las colonias, las granjas, los edificios de producción, todo, los edificios de sostenimiento, los edificios cuanto más evolucione más puntos tiene, está muy bien. Te lo pasas enano con este tipo de juegos, sacando y poniendo cosas. No es para todos los públicos, un euro duro, por supuesto, pero casi digamos que no es como es un de ir mejorando y llevarse era a era, pues tampoco es un euro que va a complicar a la gente y que no tenga miedo para jugar, porque es por eso el hecho de que empezar con cero y ir expandiendo y vas casi cogiendo las mecánicas con el juego. Es el típico juego que aprendes mejor jugando que con la teoría, pero siempre necesita la teoría. Y ojo con las futuras expansiones, que saldrán, porque si el juego vende bien, ya le deja con la posibilidad de poner 4, 5, 6 eras o más. Entonces sí que tendrá sentido lo de empezar en eras distintas. Pues ya os dejo en paz, esto es La Calúdica, donde los juegos de verdad.